Máster, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Pinela y mi grupo lo integra Sebastián Castro, Vicente Alvarado y Steven Jordan. Nuestro tema es Ingeniería de Requerimiento de Software y Software Profesional. Les voy a hablar sobre dos ejemplos de herramientas de prueba de software muy importantes, como es Selenium y JMeter. Selenium es un entorno de pruebas que se utiliza para comprobar si el software está funcionando correctamente o si se ha desarrollado correctamente, ya que esta herramienta nos permite grabar, editar y depurar casos de pruebas que se pueden automatizar. Lo interesante de Selenium es que se puede editar acciones que luego podemos volver a crear desde cero si hemos cometido algún error o si queremos modificar algo. También nos ayuda mucho en las pruebas de regresión, porque consigue pruebas automatizadas que luego se pueden reutilizar si nosotros las necesitamos. Esta aplicación se desarrolla en el 2004. Poco a poco se fueron uniendo profesionales para dar su punto de vista en dicha aplicación. Un gran detalle y muy importante de esta prueba es que la podemos descargar sin ningún costo, se descarga muy rápido y sin ningún costo y podemos seguir utilizándola. Bien, en cuanto a JMeter, es una herramienta de testing cuyas funcionalidades se pueden resumir en tres partes: diseñar un test plan, ejecutar un test plan, ver de distintas formas los resultados de ejecución de un test plan vía Listener. Para poder diseñar un test plan, JMeter dispone de una interfaz GUI a modo de diseñador y en la que el tester puede ir agregando componentes de manera visual y ejecutar los componentes agregados, viendo el resultado una vez finalizado en el diseño del test plan. La herramienta permite grabar como un fichero. La propia herramienta permite ejecutar un fichero previamente generado vía línea de comandos o vía propia interfaz GUI. La ejecución de un fichero realiza peticiones contra la aplicación objetivo a testear o peticiones del tipo que hayan especificado al generar un fichero. JMeter dispone de la posibilidad de generar, recopilar ciertos datos. Además, el fichero se puede especificar de números de usuarios que lo utilizan cada día. Las peticiones contra la aplicación, es decir, él simula una o más comunidades de usuarios, trabajando contra la aplicación objetivo. Bien, es adecuado tanto como para personas con perfil técnico sin conocimientos previos que deseen iniciarse en el uso de la herramienta, como para directores, jefes, proyectos, analistas que deseen conocer las posibilidades de la herramienta en la ejecución del tested. Muchas gracias. Profesores y compañeros, mi tema es ejemplos de la herramienta de prueba del software. Los ejemplos son el TestPad y el Load Runner. El primer ejemplo es el TestPad. ¿Qué es el TestPad? El TestPad es una herramienta que maximiza el tiempo que se dedica a las pruebas al minimizar el tiempo que se dedica al documentar en la plataforma de prueba. Los planes de prueba son listas de verificación con una estructura de esquema y que puede ser detallada o de alto nivel como desee. Es una forma muy natural para organizar las pruebas y con curva de aprendizaje que sea rápida y que a su vez sea accesible para los probadores y no probadores. Se obtiene una vista de la dicha prueba. Su progreso es ir avanzando de la dicha prueba, que es el TestPad. Y en sí es simple probar el panel de prueba en proyecto real. Se debe usar el cuadro de diálogo, de importación, de copiar y pegar de texto de otra aplicación o de otro sistema. Por ejemplo,
las historias de usuario de Microsoft Word o Excel. Se debe usar el editor incorporado para ordenarlo y agregar más pruebas. Escribir un plan de prueba es completamente controlado por el teclado, sin necesidad de alcanzar el mouse para guardar los cambios y pasar a la siguiente prueba. Los cambios se guardarán en el servidor a medida que avance en el segundo plano. Es tan receptivo que se olvidará de que está en una página web cuando esté lista de probar el sistema. Los datos personalizados, como el número de compilación u otros detalles del entorno, luego se puede ejecutar la prueba siguiendo las indicaciones en la lista de verificación. Y a su vez puede generar algunos errores, ya que con estos errores se puede agrupar mediante script en varios proyectos. Y con esto se crean las plantillas y se comparten informes de progresos en vivo. El segundo ejemplo es el Load Runner. ¿Qué es el Load Runner? El Load Runner es un framework de Micro Focus para las pruebas de rendimiento. Para realizar las pruebas de rendimiento, el cuerpo es un framework porque ya con esto está compuesto de varias herramientas de Micro Focus y originariamente es una herramienta de HP. Es multiprotocolo porque nos permite grabar mediante script y a su vez ejecutar en varios protocolos como puede ser el HTTP, en SAP, etc. Y también se debe utilizar el multilenguaje. Aunque de forma nativa, el Load Runner está hecho para realizarlo. Se escribe también en lenguaje C y permite desarrollar varios escritos en Java, no en open source. También es un framework propietario del cuerpo y es gratuita hasta 50 usuarios virtuales concurrentes. Y a partir de esto necesitamos adquirir una licencia. ¿Cuáles son estas tres herramientas que componen el Load Runner? Que nos va a permitir grabar. Las tres herramientas son el Virtual User Generator, que es la herramienta en el cual él es el líder, por así decirlo, la herramienta que nos va a permitir a grabar y desarrollar lo que escribe bajo su rendimiento. Una vez lo teníamos desarrollado, pues lo vamos a ejecutar con la segunda de las herramientas que se llama Controller. De esta herramienta es mediante la cual vamos a ejecutar los problemas de rendimiento. En sí, de acuerdo, aquí les definimos la carga empleada, la duración de la prueba, etc. Y él nos va a generar unos resultados. Vale, aquí podemos visualizar los resultados en tiempo real, pero al final con estos resultados vamos a realizar en el análisis de los mismos mediante la tercera herramienta que se llama análisis. Los requisitos previos que se necesitan para poder utilizar el Load Runner, pues se deben tener ciertos conocimientos de programación. Es decir, que aunque grabemos en navegación, es de forma funcional, pero que a su vez vamos a desarrollar los scripts y van a generar un código de lenguaje que vamos a tener que modificar el dicho lenguaje sobre estos scripts generados. Otra parte es el conocimiento de programación. Necesitaremos también el lenguaje de programación. Una cierta base
sobre el lenguaje es utilizar como hemos dicho de forma nativa. Se hace, pero también vamos a desarrollar y que se escriben varios conocimientos en Java. Por ejemplo, el protocolo HTTP necesitaríamos conocer cómo funciona el flujo de peticiones de respuestas si se ha parecido interesante. También podemos encontrar varios tips de acuerdo al sistema que vayamos a utilizar. Espero que les haya gustado esta explicación de estos dos ejemplos y muchas gracias. Mi nombre es Vicente Alejandro Alvarado García. Yo les voy a hablar sobre qué son las pruebas de software. Las pruebas de software son el proceso sistemático de prevención, detección y corrección de defectos. También son un grupo de procesos con el cual se aspira a probar un sistema o software en diferentes pruebas para así comprobar su correcto funcionamiento. Este tipo de prueba abarca cualquier tipo de desarrollo de sistema, ya sea desde el comienzo de una hasta la entrega en producción o ya un software puesto en marcha. Lo más relevante de esto es que también se pueden ejecutar automáticamente y esto nos dirá si está perfectamente estable o contiene errores, lo cual nos llevará a la parte afectada. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a hablar sobre las pruebas de software. Las pruebas del software intentan demostrar que el programa hace lo que intenta hacer, así como descubrir defectos en los programas antes de su uso. Las pruebas del software tienen dos métodos diferentes de hacer las cosas. Uno de estos es demostrar al desarrollador y al cliente que el software cumple con los requerimientos, con los requisitos. El otro método es encontrar situaciones donde el comportamiento del software sea incorrecto. Existen 4 tipos de pruebas de software, que estas son pruebas de sistema, pruebas de componente, diseño de casos de pruebas y automatización de las pruebas. Yo voy a hablar sobre pruebas de sistema y pruebas de componente. Las pruebas de sistema, estos implican integrar 2 o más componentes que implementan funciones del sistema o características, y luego de esto se prueba este sistema integrado. Las pruebas de sistemas se dividen en 3, que son pruebas de integración, pruebas de entrega y pruebas de rendimiento. Las pruebas de integración, esta es que el equipo de prueba tiene el acceso al código fuente del sistema. Las pruebas de entrega es donde se prueba el software que va a ser entregado al usuario. Las pruebas de rendimiento tienen que ser diseñado para que el software pueda procesar su carga esperada. Las pruebas de componentes, o también conocidas como prueba de unidad, son el proceso de probar los componentes individuales del sistema. Este es una prueba de defecto. El objetivo de esto es encontrar defectos en estos componentes. Las pruebas de componentes o pruebas de unidad se dividen solo en pruebas de interfase. Y las pruebas de interfase dice que trata de que estos componentes se ocupen principalmente de probar que la interfaz se comporte de acuerdo con sus especificaciones. Gracias. Eso es sobre las pruebas de software, sobre pruebas de sistema y sobre pruebas de componentes, o también conocidas como pruebas de unidad. Voy a hablar sobre el diseño de caso de prueba. El objetivo de diseño de caso de prueba es tener la posibilidad de buscar toda cantidad de errores con el menor esfuerzo y tiempo posible. En otras palabras, busca que los casos de prueba de software sean más efectivos, buscando defectos en los sistemas y muestren que él satisfaga y cumpla con los requerimientos planteados por el usuario. Cualquier producto puede probarse de las 2 siguientes formas. Se debe conocer la forma para la que se diseñó y conocer el funcionamiento del producto. Se pueden utilizar pruebas para comprobar que las operaciones están de acuerdo con las especificaciones y para comprobar que los componentes internos funcionen de forma adecuada. Dentro de los diseños de caso de prueba tenemos pruebas como caja blanca, pruebas de camino básico,
pruebas de estructura de control, pruebas de caja negra y de entornos especializados, entre otras más. Automatización de pruebas. La automatización de pruebas se crearon principalmente para disminuir el esfuerzo del desarrollador o de los desarrolladores, ya que estas pruebas pueden ser replicables y así disminuir el tiempo y esfuerzo de estos mismos desarrolladores. El objetivo de la automatización es acortar el trabajo repetitivo haciéndolo efectivo y más productivo, ya que nos beneficia porque nos ahorramos tiempo, energía y costo por medio de los desarrolladores y de las empresas. Cuando un proyecto apuesta por automatizar pruebas de software, principalmente debería tener una base sólida, comenzando con los casos de pruebas unitarios, evitando tantos errores como sea posible. Esta automatización debe contar con una retroalimentación inmediata y continuar sucesivamente a las diferentes capas. Existe una gran diferencia entre las pruebas manuales con las pruebas automatizadas. Por partes de las dos no son muy excluyentes, ya que estas mismas buscan una mejor calidad del software. Gracias.